Bien, ahora vamos a hacer las marquitas para los ojales. Primero les recomiendo que hagan los ojales y lo último de todo que sean los botones, porque muchas veces hacemos las marquitas de los ojales, pero se nos mueve un poquitito cuando cosemos. Entonces, a partir de esa marca es que vamos a coser el botón. En las prendas femeninas el cruce se hace así. Los botones van del lado izquierdo y del lado derecho van los ojales. Se superponen de esta forma. Las prendas masculinas van al revés, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacerlo así. En este cruce es donde voy a marcar los ojales. El primer ojal lo vamos a hacer a la altura de la sisa. Ahí vamos a ubicar el primer ojal y vamos a hacer una marquita, un circulito en el centro del cruce. A partir de ahí vamos a ir marcando hacia arriba y hacia abajo la distancia para los ojales. Las distancias estándar que se utilizan son entre 7 centímetros y 9. Eso lo van a regular ustedes de acuerdo a la cantidad de botones que tengan, de acuerdo a la distancia que quieren que tengan los botones. Si son grandes, por ahí pueden ir más distanciados, si son chiquitos, más cerca. Yo voy a hacer solo un botón hacia arriba porque no suelo prenderme el que está acá bien arriba. Entonces, cada 8 centímetros desde la primera marquita voy a ir marcando hacia abajo. Y le voy a dejar una abertura bastante grande en el ruedo, porque era largo, así que se abra más o menos hasta la rodilla o más arriba. Entonces, en estas marquitas es donde vamos a hacer los ojales. Yo ahora sobre un lienzo les voy a mostrar cómo se hace la marca para el ojal y coser. Les voy a enseñar 3 formas de hacer el ojal con la máquina de coser. Por último, cuando tengamos los ojales hechos, vamos a coser los botoncitos. Para poder marcar dónde van los ojales, les voy a mostrar sobre un lienzo para que se vea bien. Vamos a necesitar nuestro botón del tamaño que vamos a usar y un lápiz. Lo ideal debería de ser un lápiz de esos para tela o una tiza. Mejor un lápiz para que tenga buena punta. Entonces, yo acá sobre el lienzo hice como la simulación de la vista, entonces lo voy a hacer de este lado que es el derecho. Lo que vamos a hacer es marcar, el botón va a ir centrado. Ahora lo que voy a hacer es el ojal, pero el ojal y el botón van centrados dentro del cruce. Entonces vamos a poner nuestro botón en la mitad y vamos a marcar la parte superior y la parte inferior. Entonces nos van a quedar así 2 marquitas. En esas 2 marquitas vamos a hacer una línea en el medio, ¿sí? Esta línea tiene que quedar centrada en nuestro cruce de esta forma. Con esa marquita vamos a hacer nuestro ojal. Para poder hacer el ojal en 4 pasos, nuestra máquina tiene que tener esta opción. Primero vamos a cambiar el largo de puntada para poner en el que nos indica nuestra máquina. Va indicado con esta marquita que es un ojal. Lo podemos poner entre 0 y 1. Yo siempre lo pongo en el medio o más tirando al 1. Pero esto depende de cuán tupido quieren que quede el zigzag. Luego vamos a bajar la tensión. Estas máquinas están siempre en 4. Ustedes tienen que ver cuál es la tensión correcta de su máquina. La vamos a bajar. Yo para esto lo pongo en 3. Y vamos a mover esta rueda de acuerdo a la parte que estemos haciendo del ojal. El punto número 1 hace el tramo izquierdo de nuestro ojal. El punto 2 hace el tope inferior, el punto 3 hace el lado derecho de nuestro ojal y por último tenemos que volver
a la marquita del medio, que es el punto 4, para hacer el tope superior. Para comenzar vamos a cambiar el prensatela, el universal, por el de ojal. Igualmente este ojal se puede hacer sin este, se puede hacer con este común, pero si lo tenemos vamos a aprovecharlo. Entonces sacamos en estas máquinas, para soltar el prensatela hay que apretar de esta palanquita y ahí cae nuestro prensatela. Para colocar el otro tenemos que engancharlo de ese alambrecito y lo vamos acomodando hasta que quede enganchadito, bajando el prensatela. Ahora tenemos que pasar el hilo este superior para abajo. Vamos a hacer así, que es fácil. Ahí, y llevamos los dos hilos hacia atrás. Vamos a colocar la tela por debajo y lo que tenemos que hacer es que esta línea que habíamos trazado quede en el medio de este espacio que tiene el prensatela. Entonces la línea del medio que quede centrada. En este modelo de máquina el ojal comienza de arriba para abajo, entonces yo voy a empezar de la marquita esta. La marquita del tope superior, la voy a acomodar en una de estas líneas. Como es un ojal bastante largo, la voy a colocar ahí para que no me llegue rápido acá al tope de abajo. Y ahí centradito voy a comenzar. Entonces voy a colocar la rueda en la marquita del punto 1 del ojal. Y voy a coser. Entonces ahora vamos a hacer la parte izquierda. Y vamos a coser hasta el topecito que habíamos hecho, que ese es el tamaño del botón. Voy a terminar manualmente la puntada. Y ahora voy a cambiar al punto número 2 de nuestro ojal. Siempre que vayamos a girar la rueda, lo tenemos que hacer con la aguja elevada, porque al cambiar de posición la aguja se corre. Ven que se mueve. Entonces si lo hacemos con la aguja pinchando la tela, va a quedar mal. Entonces levantamos la aguja cuando terminamos de coser y recién ahí cambiamos de posición. Ahora voy a hacer el topecito de abajo. Entonces voy a hacer un par de puntaditas en el mismo lugar. Y listo. Levanto la aguja y cambio a la posición 3. Va a ser el lado derecho de mi ojal. Siempre tenemos que tratar de ir derechito para que no se tuerza el ojal. Tenemos que llegar al inicio del ojal, donde estaba el topecito. Ahí, levanto la aguja y paso a la posición 4. Hago un par de puntaditas en el mismo lugar y listo. Y ahí tengo mi ojal. Lo único que queda es abrirlo, que al finalizar el video les muestro cómo se hace. El ojal en un paso solo lo podemos hacer si nuestra máquina viene para hacer esa función. Nos tiene que venir marcado en la rueda de selección el ojal dibujadito así. Entonces vamos a colocar el selector ahí en ojal y vamos a poner la puntada, al igual que en el ojal en 4 pasos, entre 0 y 1. Antes de hacerlo directamente en la prenda, siempre vamos a probar sobre un retacito de tela. Vamos a bajar la tensión, ¿sí? Siempre la vamos a bajar. Y para poder hacer el ojal en un paso, nos tiene que haber venido la máquina con este piecito. Entonces vamos a necesitar este pie y nuestro botón, porque este pie trae esto, ¿sí? Que sube y baja. Ahí entre estas dos marquitas va el botoncito nuestro, de esta forma. Y ahí vamos a bajar esto hasta que haga tope. Entonces esto significa que la máquina va a hacer un ojal
para el tamaño de nuestro botón. Bien, entonces ahora vamos a poner el prensatela en nuestra máquina para ver cómo funciona. Al igual que con el ojal en 4 pasos, vamos a sacar el prensatela universal tirando de esta patita. Ahí sale nuestro prensatela y vamos a colocar este de la misma forma. Vamos a engancharlo por ese alambrecito y bajamos. Vamos a pasar el hilo por debajo. También podemos bajar la aguja y con el cortahilacha enganchar y así nos quedan los 2 hilos por debajo. Y otra cosita que hay que hacer, estas máquinas con el ojal en un paso tienen acá una palanquita. Esta palanquita hay que, voy a correr la máquina así, esta palanquita hay que bajarla para que haga tope en esto. Eso nos va a marcar cuándo tiene que terminar el ojal, si no va a continuar haciendo un ojal enorme. Como dije anteriormente, siempre vamos a probar primero en un retacito de tela porque no todas las máquinas hacen los ojales de la misma manera. Por ejemplo, esta máquina va a comenzar haciendo el tope inferior, luego va a ser el lado izquierdo, hace el punto 3, va a ser el tope superior y termina siendo el lado derecho. Entonces, eso lo tengo que saber de antemano para saber cómo ubicar la tela en el prensatela. Entonces, yo tengo que ubicar que comience haciendo este tope, o sea que voy a colocarlo para que comience en esta marquita. Pongo la tela por debajo y por el agujerito este que tengo acá, tengo que ver el topecito. Bajo el prensatela y voy a apretar el pedal. Ahí hizo el tope y comienza a hacer el lado izquierdo. Ahí terminó en el tope y está haciendo el lado derecho. Y terminó. Es mucho más rápido porque lo hace en un paso. Lo veo un poco abierto, entonces eso también está bueno de probar antes la puntada para achicarla. Voy a probar otro para cambiar y hacerla más tupida. Ahí podemos ver la diferencia entre el último que hice, que quedó más cerradito, y el primero que había hecho. En este tipo de máquinas que traen el ojal en un paso, cada vez que terminamos de hacer uno, tenemos que hacer reset. Tal vez tu máquina lo tenga de otra forma, pero esto es girar la rueda hasta ahí, se escucha un ruido y volvemos al ojal. Al hacer reset lo que hacemos es que la función vuelva al inicio, es decir, que si yo voy a hacer otro ojal, vuelva a hacerlo del inicio, porque si no, es como que no queda configurado para hacer todos estos pasos. Entonces, siempre nos tenemos que acordar de hacer reset y volver otra vez a la función de ojal, y así con todos los ojales que tengamos que hacer. Si nuestra máquina no tiene la opción para hacer ojal, igual vamos a poder hacerlo porque el ojal es un zigzag de diferentes anchos. Quiero decir, acá tengo un ancho de zigzag y para hacer los topecitos tengo otro ancho. El largo de puntada lo voy a dejar entre 0 y 1 igual, porque lo que yo tengo que lograr es una puntadita bien tupidita. Pero voy jugando con los anchos y con eso voy haciendo mi ojal. En este caso lo único que me va a llevar un poco más de trabajo porque yo tengo que ir cambiando el ancho del zigzag y tengo que ir girando la tela a medida que voy trabajando, ¿sí? Porque tengo que hacer todos los lados y para eso tengo que ir girando la tela. Esto
Esto también, como dije anteriormente, nos conviene ir probando en retacitos de tela hasta ver que nos va saliendo y saber cuál es la metodología que hay que hacer. Para hacer los costaditos, digamos los lados largos del ojal, el lado izquierdo y el derecho, voy a dejar el ancho del zigzag en 1,5 o 2. Y para hacer los topecitos, la parte inferior y superior, voy a correr el ancho de puntada en 4. Pero esto se tienen que fijar ustedes porque el ancho de los topes tiene que cubrir todo el ancho del zigzag. Así que para eso van a tener que probar si no lo tienen que poner más ancho o más chiquito. Yo voy a probar en 4. Bien, para hacer este tipo de ojal no necesitamos más nada que ir regulando el ancho del zigzag, porque lo que vamos a usar es el prensatela clásico que trae la máquina. Vamos a comenzar por un costado, en este caso el lado izquierdo, entonces yo voy a poner el ancho de puntada en 1,5. Al igual que el resto de los ojales, voy a bajar la tensión y en esta máquina la coloqué en 3 y voy a comenzar a coser. Entonces, tengo que ver el topecito superior por el agujerito que tiene el prensatela. Cuando la costura llegue a este tope, tengo que parar para hacer el atraquecito al final. Entonces, acá tengo el ancho de puntada en 1,5 y voy a coser hasta esta marquita. Ahí cuando llegue a la marquita, levanto la aguja, cambio el ancho a 4 para hacer el tope inferior y voy a hacer unas 4 o 5 puntadas. Hasta ahí. Voy a dejar la aguja del lado derecho, voy a levantar el prensatela y voy a girar mi tela. Voy a levantar la aguja nuevamente, voy a cambiar el ancho a 1,5 para que me quede igual a este lado y lo que tengo que hacer es, porque acá me quedó corrida la puntada y me va a quedar muy ancho, entonces voy a correr la tela sin hacerlo bruscamente y desde el agujerito yo tengo que ver este zigzag, ¿sí? Entonces bajo el prensatela y hago el otro lado del ojal. Coso hasta el tope, levanto la aguja, cambio la puntada a 4 y hago 4 o 5 puntadas para hacer el último atraque. Y ahí saco y corto. Y de esta forma me quedó terminado el ojal. Acá tengo uno que me salió mal y acá tengo la diferencia con el ojal en un paso y el ojal en 4 pasos. Por último, les voy a mostrar cómo abrir los ojales. Para eso vamos a necesitar un alfiler y el abreojal o descosedor. Esto lo ponemos así. Vamos a colocar el alfiler, voy a utilizar el último ojal que hice y lo vamos a colocar en uno de los extremos donde comienza el atraque, ¿sí? Donde comienza esta partecita. Entonces, con el descosedor del lado contrario vamos a pinchar en el centro, vamos a clavar, ¿ven? Ahí tiene que salir la punta, no tiene que cortar ninguno de los hilos y vamos a ir despacito porque esto corta la tela y vamos a ir tratando de abrir. Está medio desafilado este. Y va a ser tope en el alfiler. El alfiler nos va a servir para no cortar en exceso. ¿Ven? Ahí trabo en el alfiler y ahí tenemos el ojal abierto. Probamos con nuestro botón si pasa y pasa perfecto. Una vez que terminemos con todos los ojales, acá pueden ver que ya hice todos, ya los abrí también, están todos abiertos. Lo que voy a hacer para terminar es
superponer los cruces, como van a ir, este borde del cruce de ojales tiene que llegar hasta la costura de este lado. Acá tengo que acomodar bien la prenda para que las tirillas coincidan. Entonces lo voy a superponer y con un lapicito voy a ir marcando el centro del ojal. En el centro del ojal es donde va a ir el botón. Entonces tengo que marcarlo bien, voy marcando todos. Entonces marco todos los botones, los cosemos y listo.